matrimonio. Así que, sin más preámbulos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para estudiar la palabra del Señor. Gracias, hermana Marilyn. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio que tenemos de podernos reunir para adorar, para alabar tu poderoso nombre. Te pedimos que nos conceda la gracia de poder entender tu palabra. Entender tu palabra es un milagro que opera tu Santo Espíritu en nuestra mente. Y también nos concedas el poder para vivir tu palabra, porque no son los oidores, sino los hacedores de tu palabra los que serán justificados delante de ti. Concédeme también la gracia de ser tu instrumento en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. El viejo hombre y el matrimonio. ¿Qué es el viejo hombre y cómo afecta a nuestro matrimonio? El viejo hombre tiene algunas manifestaciones. Voy a hacerme de este lado para poder leer. Algunas de las manifestaciones del viejo hombre en el contexto del matrimonio es subir el tono de voz al discutir. También las explosiones de ira están dando manifestación de ese viejo hombre dentro del matrimonio. Los celos típicos o la celotipia, los celos enfermizos son una manifestación también del viejo hombre. El tratamiento del silencio, el hacer como que el cónyuge no existe, el romper con toda comunicación, es ser dos perfectos extraños bajo el mismo techo, es una manifestación del viejo hombre. También el guardar cupones emocionales, ir acumulando rencor, resentimiento, heridas emocionales que no sanan, que no cicatrizan. Son manifestaciones del viejo hombre dentro del matrimonio. También la infidelidad es otra de las manifestaciones de ese viejo hombre en el matrimonio, que desembocan, terminan en lo que se conoce como la ruptura o el divorcio. Cuando viene el divorcio, dicen los especialistas que sufren en promedio unas 20 personas. Sufren los padres, los suegros, los hermanos, los cuñados, los amigos, la iglesia en general. Ahora, ¿por qué, aunque queremos que nuestro matrimonio funcione bien, terminamos haciéndonos daño? Nadie se casa para ser infeliz, pero ¿por qué las cosas no funcionan dentro del hogar? Y no funcionan sencillamente porque nosotros nacemos unidos a algo que la Biblia denomina el viejo hombre. Es como si fuera un siamés. Es un hermano siamés, ¿cierto? Que está unido a nosotros. Y ese viejo hombre, dice la Escritura, que es un asunto congénito, es un asunto consustancial, hace parte de nuestra naturaleza. En esta metáfora del siamés hay un disímil, y es el siguiente, que el siamés está afuera, pero en el caso nuestro el viejo hombre está dentro. Así que está más neurálgico a la situación. Ahora, ese siamés, ese poder
llamado viejo hombre, en la Biblia se conoce también como la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, el pecado que mora en nosotros. Son sinónimos la carne y por supuesto el viejo hombre, todos son sinónimos. Y ese viejo hombre nos acompaña desde el nacimiento, es decir, nacemos casados con él, estamos unidos a él. Salmo 51:5 nos dice que ese viejo hombre nos acompaña desde que nacemos, desde que nacemos. Salmo 51:5 dice la palabra del Señor. Hoy vamos a entender por qué nuestro matrimonio en ocasiones se torna hostil, difícil, por qué también nuestra relación interpersonal y por supuesto nuestra relación con Dios no es como quisiéramos. Eso es debido a que nos acompaña el viejo hombre. Salmo 51:5 dice la escritura: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de una naturaleza caída, está hablando del viejo hombre. Salmo 58:3 es un asunto que viene desde la matriz, desde el vientre. Salmo 58:3 no tiene que ver solo con acciones, con actos que el ser humano ejecuta, sino que tiene que ver con una naturaleza con la cual el ser humano nace. Salmo 58:3: se apartaron los impíos ¿desde dónde? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así que es un problema serio. Y el apóstol Pablo, hablando de este viejo hombre con el cual estamos unidos, él entendió algo por revelación. Él dijo: pero ¿cómo es posible que yo quiera hacer lo bueno, que yo me enfoque en hacer lo bueno, que tenga claro qué es lo bueno, por lo menos a nivel cognitivo, a nivel intelectual, tenga claro qué es lo bueno, pero en la praxis termine haciendo lo malo? Si yo me propongo en la mente y sé en mi mente qué es lo correcto, ¿por qué termino haciendo lo contrario, lo malo? Eso en psicología se conoce como disonancia cognitiva. Pero entonces el apóstol Pablo dijo: no, hay algo que dentro de mí está activo. Y él entendió que es el pecado del viejo hombre, y que el viejo hombre es un poder que está dentro de nosotros, que se opone a la voluntad de Dios, porque los que viven según la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que siempre las manifestaciones del viejo hombre en nosotros serán contrarias a la voluntad de Dios. Así que Pablo dijo: dentro de mí hay un poder, y ese poder me utiliza como un títere, como un muñeco, como un juguete. Yo soy un esclavo de ese poder, estoy subyugado de ese poder desde el nacimiento, estoy unido en matrimonio a ese poder, y ese poder me tiene atado, me tiene subyugado. Así que ya no soy yo el que actúa, sino que el que actúa es ese poder que está dentro de mí, produciendo malos pensamientos, produciendo emociones como ira, que son los extremos de las emociones. Tenemos 6 emociones de base, pero hay algunas que son al extremo, como la ira, la euforia, la tristeza superlativa, depresión. Y por supuesto, eso nos lleva a tomar malas decisiones. Romanos capítulo 7, versículo 15 y 17. Escuchen bien lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Quiero llevármela bien con mi esposa, quieres llevártela bien con tu esposo, pero terminan peleando, separados, si no física, emocionalmente. ¿Por qué? Si yo quiero hacer lo bueno, quiero llevármela bien con mi esposo, con mi esposa, ¿por qué termino peleando con él, hiriéndonos con palabras, y algunos van a los hechos? Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello.
Pablo entendió que él era simplemente el instrumento de ese viejo hombre. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora ¿en dónde? En mí. Así que por ahí tengo una serie titulada Los tres enemigos del cristiano, que son el diablo, el mundo y el viejo hombre. Pero a diferencia del diablo y el mundo, que son enemigos externos, el viejo hombre es un enemigo interno. ¿Y a dónde vamos que no nos acompañe ese siamés? Ese viejo hombre. No lo podemos dejar por fuera de la casa, está allí. Se acuesta con nosotros en la misma cama. ¿Estamos entendiendo el asunto? No, yo sé que ustedes están entendiendo. Perdón, me estoy haciendo entender. Así que ese viejo hombre hace que las cosas en nuestro hogar no sean fáciles. Ahora, es interesante notar que aunque ese viejo hombre es un tirano, nosotros terminamos amándolo. Y por eso no queremos despojarnos de él. Porque es que nos hace sentir bien. Porque nos sube el ego. ¿Y por qué nos sube el ego? Porque este bandido llamado viejo hombre hace cosas buenas. Y hace cosas buenas a través de nosotros. Y nos hace creer que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas buenas. Pero es él, la fuente, el originador de las cosas buenas es él. Obviamente también hace cosas malas. Ahora, ¿por qué nosotros debemos entender este asunto que el pecado, el viejo hombre, también tiene manifestaciones buenas a través de nosotros? ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos comieron de un árbol. Y ese árbol tiene un nombre. El árbol de la ciencia del bien y del mal. A partir de ese momento, una vez que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, iban a hacer, o íbamos a hacer nosotros, tanto lo bueno como lo malo, separados de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos bueno, separados de Dios, dice Isaías 64:6, que es como un trapo de inmundicia. Porque Dios no va a aceptar nada que provenga del viejo hombre, nada. Dios determinó que el viejo hombre tiene que morir. Tiene que morir. Ahora, hay dos lugares donde el viejo hombre va a morir, sí o sí, porque el pecado no es inmortal. El único que tiene inmortalidad es Dios, eterno. El pecado tuvo un inicio y tendrá un final. El asunto que Dios tiene, no lo llamo problema porque no tiene problemas. El asunto que Dios tiene, no lo tiene contra nosotros, porque Dios nos ama. El asunto que Dios tiene, lo tiene con el viejo hombre. Dios tiene que ajustar cuentas con el viejo hombre, con el pecado. Así que Dios determinó que el viejo hombre tiene que morir. Dios va a matar, a destruir al viejo hombre, y al viejo hombre le queda poco tiempo. El viejo hombre tiene los días contados. Hay dos lugares donde el viejo hombre va a morir. Uno, en el lago de fuego y azufre. Y el otro en la cruz del Calvario. Pero usted y yo decidimos dónde queremos que ese viejo hombre muera. En el lago de fuego y azufre, si nosotros amamos a ese viejo hombre, es decir, ese viejo hombre es como un esposo que golpea a su esposa, que maltrata a su esposa, pero después, para resarcir entre comillas el daño, la lleva para San Andrés y le paga un masaje, ¿cierto? Un spa, y la consiente por cierto tiempo, hasta que vuelve otra vez a los malos tratos, a los golpes, y es un asunto cíclico, interminable. Y de repente, cuando le dicen a esa mujer, ¿usted por qué no lo deja? Dice, no, porque él no es tan malo. Él tiene cosas muy buenas. Es decir, en el fondo no queremos separarnos de ese viejo hombre porque nos hace sentir bien. Y ahora vamos a estudiar por qué.
Así que Dios dice, si tú te aferras a ese viejo hombre y amas a ese viejo hombre, pues te va a echar con todo y él al lago fuego y azufre, porque no hay otra alternativa, no hay que estar dentro de ti. ¿Cómo hace Dios para matar al viejo hombre que está entre nosotros sin destruirnos a nosotros si estamos aferrados a él, si no queremos despojarnos de él? Pues pecador y pecado tendrán que ser arrojados al lago fuego y azufre y no quedará ni pecado ni pecador. ¿Me hago entender? La otra opción es la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario yo decido aceptar a Cristo y participar de la muerte conjunta con Cristo. Y en la muerte conjunta con Cristo ya no vivo yo. Ese yo es el viejo hombre, mas vive Cristo en mí. En la cruz de Cristo, en la muerte conjunta con Cristo, yo voy a la cruz, participo de la muerte de cruz juntamente con Cristo, mi viejo hombre muere y yo vivo. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que vamos a ver las manifestaciones del viejo hombre. Primero se manifiesta en obras malas. Y la primera manifestación de las malas obras del viejo hombre tiene que ver con la relación de pareja. Tiene que ver con el campo sexual, como decía la doctora Lunercia en el repaso de la escuela sabática. Tiene que ver con el campo sexual. Gálatas capítulo 5, el versículo 19. Después de hablar del campo sexual, pasa al campo espiritual. Todo es una tergiversación del sexo, una tergiversación de la espiritualidad. Después pasa a las relaciones interpersonales nocivas. Y por último termina con la autodestrucción. Tiene 4 manifestaciones este viejo hombre en nosotros. Primero, la parte sexual. Gálatas 5:19. Dice la escritura: manifiestas son las obras de la carne, el viejo hombre, que son adulterio. Ahí le desbarata el matrimonio. Este bandido le desbarata el matrimonio, el viejo hombre. Porque este bandido, llamado viejo hombre, le hace ver fea a la esposa y bonita a la vecina. ¿Me hago entender? Adulterio. Si usted se deja dominar de este poder, usted va a terminar separado de su esposa, de su esposo. Continúa la lista. Fornicación. La palabra porneía en griego, que tiene que ver con toda conducta sexual aberrante. Allí entra masturbación, pornografía y todos los aditivos que usted le quiera poner ahí, que terminan destruyendo al ser humano. Destruyendo. Ese viejo hombre hace que la dopamina se segregue de manera superlativa en el cerebro y le genera una expectativa de placer. Por ejemplo, la persona que entra en la pornografía, empieza el cerebro a producir dopamina en exceso, y dopamina no le genera placer, sino una expectativa de placer. Es decir, si ves otro video, ahora sí te vas a llenar, y mentira, nunca se llena. Quieres seguir viendo, que no importa que sean altas horas de la noche, va a seguir. Espera que la esposa o el esposo se duerma para seguir con el celular allí, atado. Fornicación. Continúa la lista. Inmundicia, lujuria. Ahora pasa al campo espiritual. Idolatría, hechicería, enemistades, herejías. Ahora pasa al campo interpersonal. Envidias, homicidios, divisiones. Ahora pasa al campo idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, y por último al campo personal, la autodestrucción, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque la lista continúa. En cuanto a estos advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Por qué? Porque el viejo hombre no va a entrar con nosotros al cielo. No, es que no, eso no es como que llegamos a las puertas pelinas de la ciudad de Dios y como que el viejo hombre salga y váyase y yo... No. El viejo hombre no va a entrar al reino de Dios. No entra el pecado en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no hay muerte. Y la paga del pecado es muerte, no puede entrar. Por eso los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que nosotros necesitamos enviudar. Enviudar. Como estamos casados con ese viejo hombre, tenemos que enviudar. Ahora, este bandido llamado viejo hombre tiene cosas buenas. Por eso lo amamos. Y ese es el autoengaño más tremendo. Evaluar nuestra relación con Dios a partir de las buenas obras. Porque las buenas obras tienen dos fuentes. O es el Espíritu Santo el que las produce, o es el viejo hombre el que las produce. Este bandido va al templo, ora, ayuna, diezma, se arrepiente y ama. Pero todo es según la carne, no según el Espíritu. Ahí está el problema. Dios no va a recibir nada que provenga del viejo hombre, nada. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 12. Esto se puso bueno, familia. Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 12. Vamos a ver en operación al viejo hombre. En la parte espiritual, es un engañador, un artista de disfraz. Se mimetiza como el camaleón y nos engaña. Por eso se acomoda entre nosotros y no quiere salir. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Es bueno ir al templo y es bueno orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo. Se pega semejante viaje desde la casa hasta el templo para hablar con él mismo. Eso lo puede haber hecho en su casa. La oración no es un monólogo, la oración es un diálogo con Dios. Pero aquí el viejo hombre está orando y el viejo hombre centra su oración en el yo, no en Dios. Y le hace creer a la persona que está hablando con Dios cuando no está hablando con él. Es más, hasta agradecido es. Pero en su agradecimiento deja ver su manifestación de orgullo y egolatría. Porque el centro del viejo hombre no es Cristo, sino el yo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Estoy en un estatus superior. Soy bueno. No soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Soy bien, soy bueno. Y doy diezmo de todo lo que gano. Este bandido va al templo, ora, ayuna y da diezmo. El viejo hombre. La manifestación buena del viejo hombre. Ahora, no solamente ayuna, sino que hasta llora. Cuando busca a Dios, entre comillas, buscar a Dios, porque nos hace creer que estamos buscando a Dios y hasta llora. Y nos engaña y dice nos arrepentimos, mentira. ¿Saben que en Zacarías capítulo 7, yo le doy gracias a Dios por su palabra? Dios es bueno. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para no ser engañados por el viejo hombre. En Zacarías capítulo 7 está el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel durante 70 años había ayunado. 70 años. El mes quinto y el mes séptimo era sagrado, era oficial. Buscar al Señor a través de
oración, ayuno, lloro y lamento. 70 años. Así que cuando se están preparando para el año 71, ya estaban listos para más la lloradera más tremenda, porque ellos lloraban en esa festividad donde buscaban al Señor. Y cuando ya están listos para llorar, Dios dice: párenme en ese show, el año 71. O sea, 70 años engañados, 70 años ellos estaban convencidos que estaban buscando al Señor, y Él dice: no más, párenme en este show. ¿Ustedes no se dan cuenta que ustedes están engañados? ¿Usted cree que están ayunando? Dios le dice: no, eso es una huelga de hambre. No piensen que están ayunando para mí. Y Dios les revela la verdadera condición. Y yo le doy gracias porque se lo reveló en vida. Imagínense que usted se dé cuenta que el viejo hombre, ¿sabe que hay un grupo en la Biblia que se da cuenta que estuvo engañado por el viejo hombre cuando ya no hay nada que hacer? Antes de ser lanzados al lago de fuego de azufre, se dan cuenta que el viejo hombre los engañó. Mateo 7:21, no perdamos Zacarías 7. Mateo 7:21 al 23, eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora utiliza un adverbio de cantidad: muchos me dirán en aquel día. Muchos. O sea, hay una masa, hay un grupo numeroso de personas que van a morir engañadas con su viejo hombre, porque esas personas resucitan, y cuando resucitan pensaron que resucitaron en la primera resurrección, y cuando se dan cuenta que están listos para ir al lago de fuego de azufre, dice: Señor, aquí hay un problema, aquí hay un error. Señor, tú hicimos cosas buenas. Señor, en tu nombre profetizamos. La palabra profetía en griego, que significa predicar la palabra. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, y en tu nombre hicimos milagros, cosas buenas. Pero el Señor les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Murieron engañados por su viejo hombre. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así que ese grupo de israelitas estaba engañado por 70 años por su viejo hombre. Y cuando se preparaba el año 71, Dios les dice: no más, les va a revelar qué es lo que está pasando con ustedes. Zacarías capítulo 7, versículos 1 al 5. Repito, libro de Zacarías, capítulo 7, versículos 1 al 5. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, llegó palabra de Jehová a Zacarías. En aquel tiempo el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-melech y sus hombres a implorar el favor de Dios, y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Ayunaremos como lo hemos venido haciendo desde hace algunos años, específicamente 70 años? Versículo 4. Recibid pues esta palabra de Jehová de los ejércitos. Ahora Dios les habla y les dice: párenme en ese show. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: cuando ayunabais y llorabais en el quinto y el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. ¿Ustedes creen que esos 70 años ustedes me han estado buscando, lo han hecho para mí? ¿Ustedes no se dan cuenta que han sido engañados por su viejo hombre? Que ese llanto es un show, que ese ayuno es un show. Este viejo hombre, cuando se arrepiente, llora, entre comillas. Produce falsos arrepentimientos acompañados de lágrimas. Miren, no le crean, no le creo ni a mis lágrimas. El arrepentimiento es un don del Espíritu Santo. No es algo que produce el ser humano. El viejo hombre produce arrepentimientos falsos.
Por eso nos ponemos en una zona de confort y no queremos cambiar, porque creemos que estamos bien. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, falsos arrepentimientos. El viejo hombre en acción, conózcalo. Lo estamos desenmascarando, acordonando. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Está en el contexto de Esaú. ¿Recuerdan? Que Esaú primero vende su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando calmó el hambre se arrepintió, ya tenía la barriga llena, ahora sí quería primogenitura otra vez. Y Jacob, por engaño, toma la primogenitura. Isaac bendice al menor, a Jacob. Y cuando llega Esaú a pedir primogenitura, a pedir bendición, Isaac le dice: no, ya no hay para ti bendición. Y se arma la lloradera más tremenda, pidiendo primogenitura. Estaba arrepentido, pero la revelación dice que era falso arrepentimiento. Capítulo 12 de Hebreos, versículos 16 y 17. Que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo arrepentimiento, aunque lo procuró ¿con qué? Con lágrimas. Porque no venía del Espíritu de Dios, venía el viejo hombre. Así que este viejo hombre va al templo, este viejo hombre ora, este viejo hombre ayuna, este viejo hombre da diezmo, este viejo hombre se arrepiente y este viejo hombre ama. Pero este viejo hombre ama hasta el día en que se la cometa. Nosotros no podemos amar con este amor de este viejo hombre, porque nos desbarata el hogar. Nos desbarata el hogar. Porque este viejo hombre es rencoroso y hace cosas indebidas. Este viejo hombre busca lo suyo. Este viejo hombre se irrita, guarda rencor, es infiel, pero dice amar. Lucas capítulo 6, versículo 32. Lucas capítulo 6, versículo 32. Escuchen la palabra del Señor. Entonces dice: yo les voy a revelar de dónde proviene el amor que ustedes tienen. Y les está hablando a sus discípulos. Porque los discípulos estaban como muy tranquilos, porque decían: nosotros amamos. Porque el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿con cuál amor? No es con el amor del viejo hombre, porque este viejo hombre ama. Así que Dios nos revela la fuente del amor y les dice a sus discípulos: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. El amor natural, o el hombre natural que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 2, por allá el versículo 14. El hombre natural no percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre tal cual nace unido a su viejo hombre. Y ese amor natural es el amor de los pecadores. Puede ser el bandido más bandido, pero ama a la mamá, ama a los hijos. Ese amor de los pecadores es el que está en el altar y le dice: estaré contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y renunciando a todas las demás mujeres y demás hombres del mundo, me mantendré puro, pura y fiel solo para ti, así lo prometo. Pero cuando llegue el tiempo, se olvida y busca lo suyo o la suya.
porque no es fiel. Porque los que viven según el viejo hombre no pueden agradar a Dios, no pueden, es imposible. Entonces, Dios en su infinita sabiduría nos pone una prueba que el viejo hombre no puede superar. El viejo hombre puede ir al templo, el viejo hombre puede orar, el viejo hombre puede dar diezmo, puede ayunar, puede arrepentirse falsamente, pero no puede amar al enemigo. Así que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos. Es un imperativo, una orden. Porque el viejo hombre puede llegar a amar al que lo ama, pero nunca podrá amar al que lo aborrece, al que le hace daño. Así que Jesús dice en Mateo capítulo 5, el versículo 44, escuchen esto. Versículo 43 en adelante, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El viejo hombre dice, yo amo al que me ama, pero yo amo al que me hizo daño, al que me odia. Que lo perdone Dios. Yo no lo perdono. Yo no lo perdono. Amar al que me hace sentir mal, no, no. Si nosotros nos amamos con los afectos del viejo hombre, es cuestión de tiempo para que nuestro hogar se eche a perder. Porque la convivencia genera conflicto. Las únicas parejas, yo conozco algunas parejas que no discuten, que no pelean, que no se enojan, están en jardines del recuerdo. Las parejas vivas tienen diferencias, pero no se pone el sol sobre su enojo, porque viven según el nuevo hombre y no el viejo. Porque en el nuevo hombre el amor cubre multitud de faltas. El viejo hombre no puede perdonar. Se llena de orgullo, de resentimiento, y es que yo tengo dignidad, porque el bandido hasta camuflándose en dignidad, orgullo, y dice, yo soy humilde, humildemente orgulloso. Por eso lo amamos, porque resulta que si nos despojamos de él, tenemos que perdonar. Y esa expresión del Padre nuestro, perdónanos como también nosotros, más bien pasemos al siguiente, ¿no? Venga tu reino, ¿no? Porque nos cuesta. Hablaba con una dama. Estuve la semana antepasada en Buenaventura y una dama me escribió. Yo fui pastor en Buenaventura hace 4 años. Y me dice, pastor, ella se separó. Bueno, no hay muchos detalles, simplemente se separó. Y me dice, pastor, yo sé que yo tengo que perdonar a mi ex. Ya están separados con papeles. Y yo creía que yo lo había perdonado. Ella tiene su hogar, su pareja. Pero pastor, fue nomás que lo viera. Pero lo vi así de chiquito, pastor. Y yo lo quería acabar, pastor. Lo quería, pero yo apretaba así y se caracterizaba. Y pastor, mire, es tanta la ira que siento por ese hombre. Esa mujer empezó a somatizar, doctor.
Ustedes saben que el hemisferio derecho maneja las emociones y controla la motricidad del lado izquierdo. Ya empezó a sentir malestar en el lado izquierdo. Dicen algunos especialistas que el cáncer de seno izquierdo está asociado con problemas de pareja, rencor hacia el cónyuge. Cáncer de seno izquierdo. Entonces, como yo tengo inmunidad, yo no lo perdono. ¿Y sabe qué está diciendo? Es decir, usted se toma el veneno, usted lo toma para que muera otro. Yo no lo perdono porque es que no me lo merece. Es que usted perdone para que se sienta bien el otro. Usted no toma un veneno para que otro se muera. Si usted se toma el veneno del rencor, se muere usted. Y el viejo hombre es rencoroso. Por una parte, hacer cosas indebidas, claro, porque es que las ofensas son reales. El esposo o el ex la hirió, y no somos de palo, nos duele, tenemos emociones. Y en ese asunto de las emociones no es como cuando hay problemas físicos, que usted se toma un acetaminofén y el dolor se fue. Cuando ven las emociones no hay analgésico que valga, no hay terapeuta que valga, no hay tratamiento, no hay vacuna para eso. Solo la cruz de Cristo tiene el poder de sanar las heridas emocionales del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. El terapeuta divino pone su mano y cicatriza nuestras heridas, por profundas y dolorosas que sean. Jesucristo tiene el poder para sanar. Yo soy Jehová, tu sanador, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo quedar libres de este bandido? Mire, legalmente, para que uno se pueda casar con otra persona, había que enviudar. Y dice la Biblia que nosotros, metafóricamente, estamos casados con el viejo hombre. Y para casarnos con Cristo, primero tiene que morirse el viejo hombre para casarnos con Cristo, porque si nos casamos con los dos, se comete bigamia y nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces dice la Biblia en Romanos capítulo 7, lo que fue nuestra lectura bíblica. Aquí viene la solución de Dios. Escúcheme bien. ¿Cómo despojarnos del viejo hombre? Y ahora sí empezar a disfrutar un matrimonio, vean. Sabroso. Porque aunque no hay hogares perfectos, sí hay hogares felices. Capítulo 7, Romanos, versículo 1 en adelante. No juzguéis, Mateo, está en Mateo, vamos a Romanos, capítulo 7. Sí, señores, damas, ¿acaso ignoráis, versículo 1? Hermanos, hablo con los que conocen las leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Sabe cómo estábamos unidos al viejo hombre? Por la ley del pecado. La ley del pecado nos unió en matrimonio desde el nacimiento con el viejo hombre. ¿Dónde dice que es la ley del pecado? En la Biblia, aquí en Romanos, hay dos tipos de leyes: la ley de Dios y la ley del pecado. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de cuál ley? ¿De cuál ley? De la ley del pecado y la muerte. Cristo me libró de la ley, no de los 10 mandamientos, sino de la ley del pecado. Esa ley del pecado me mantenía unido al viejo hombre. Ahora Cristo me libra de esa ley. ¿Cómo? Matando al viejo hombre. Y cuando muere el viejo hombre, yo quedo libre para casarme con quien quiera. Porque en la Biblia, la iglesia, usted y yo somos representados como la mujer. Y la mujer puede estar unida o al viejo hombre o al nuevo hombre, a Cristo. Versículo número 3. Así que si en vida del marido, entre paréntesis viejo hombre, se une a otro hombre,
entre paréntesis Cristo, será llamada adúltera. ¿Y dónde nos llama adúlteros? En Santiago 4:4, o almas adúlteras. Un maridaje allí, una bigamia, en Santiago 4:4. Y después dice, ustedes están unidos al Espíritu de Dios, a Cristo. Nosotros estamos unidos a Dios por medio del Espíritu Santo. Porque literalmente el Padre está en el cielo y el Hijo está en el cielo. Pero aquí en la tierra está el Espíritu Santo, que es Dios. Y nosotros estamos unidos a Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y por qué? Porque el versículo 5 dice que usted y yo estamos unidos a Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar ¿dónde? ¿Dónde? En nosotros. ¿Nos anhela cómo? ¿Y por qué nos cela? Porque estamos casados con Él y no nos quiere compartir con el viejo hombre. Entonces nosotros provocamos a hacerlo a Dios cuando le coqueteamos al viejo hombre. O almas adúlteras. Mientras ese viejo hombre esté vivo, el Espíritu Santo va a tener un rival, una amenaza. Usted no se siente incómodo, ¿no? He hablado con damas que dicen, pastor, esa mujer siento que es una amenaza para mi hogar. Y el viejo hombre es una amenaza. Volvemos a Romanos capítulo 7, versículo 3. Así que si envía el marido se une a otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muere, el viejo hombre, ella queda libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será llamada adúltera. Ahora viene la aplicación, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. El fruto es el fruto del Espíritu para Dios. Ahora, las buenas noticias es que este viejo hombre ya Cristo lo mató. Y usted me preguntará, ¿cómo así que si lo mató, por qué sigue activo en mí? Imagínense que ese viejo hombre es ese marido que está golpeando a la mujer. Y usted escucha los malos gritos, ¡ay, ay, ay! Y todos los días golpea a la mujer. Y usted dice, ¿quién librará a esa mujer de ese bandido, de ese hombre? ¿Quién la librará? Y antes de irse, ese tipo le dice, cuidadito con llamar a la policía o decirle a alguien, ¿no? Y ni siquiera te asomes a la ventana. Yo llego y te voy a asomar por la ventana, te pego tu paliza. Así que la mujer mía me adelanta y no sale de la casa. Pero un día ese tipo se va y lo mata. Pero la mujer no sabe. Así que pasa un día y ya no sale. 2 días ya tampoco sale, porque ni siquiera se asoma a la ventana, porque ya piensa que si se asoma a la ventana llega el marido y la golpea. Pero nunca va a venir porque lo mataron. Pero ya no sabe que lo mataron. Así que ella iba asustada porque no sabe que lo mataron. Mientras nosotros no sepamos que Cristo lo mató, ese bandido va a actuar como si estuviera vivo en nosotros. Ahora, ¿cómo aceptamos que está muerto? Por la fe. ¿Dónde dice que ya murió? Romanos 6:6 dice que Cristo lo mató. El verbo está en pasado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo lo mató. Sabiendo esto, tiene que saberlo. Alguien tiene que decirle a esa mujer, ese bandido lo mataron, salga, esté libre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. ¿El verbo está en qué? En pasado, o sea que ya ocurrió la muerte. Porque yo entiendo algo, hermana Luceli, todo el que va a la cruz muere. En la Biblia hay 3 hombres que fueron a la cruz: Cristo, inocente, y 2 ladrones. ¿Quién salió vivo? Los 3 murieron. Pues Jesús resucitó al tercer día. Pero la cruz, el trabajo de la cruz es matar. Es matar, ese es el trabajo de la cruz. Y aquí dice que mi viejo hombre fue crucificado.
juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que ese bandido ya no nos gobierne, para que ya ese bandido no nos domine, para que no nos subyugue, para que no abuse de nosotros. Dice allí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más ¿qué? Más esclavos ¿de quién? Del viejo hombre. Usted no puede ser esclavo de un muerto. Gracias, hermano. Usted no puede ser esclavo de un muerto. A fin de que no seamos, y es más claro, el versículo 12 dice que ya el viejo hombre no nos va a gobernar, ya no va a ser nuestro Señor, ya no es nuestro esposo. ¿Cómo le decía Sara a su esposo? ¿Cómo lo llamaba? Señor, Abraham. Y utilizando esa metáfora, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el pecado ya no será nuestro Señor, porque ya no es nuestro marido, porque Cristo lo mandó para que sea serio. Versículo 12 dice allí: no reine quien reina gobierna, y quien reina manda, y quien reina controla. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 14. Mira las consecuencias de que Cristo le haya dado muerte al viejo hombre. Porque el pecado, ¿no qué? Vea, ¿no qué? No se enseñoreará, no nos va a dominar, no nos va a controlar, no nos va a gobernar, no nos va a dirigir, no nos va a subyugar. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? Bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de la que manifestó en la cruz por nosotros? Ya el pecado no puede ser nuestro gobernante, nuestro amo. Es decir, aunque está dentro de nosotros, queda el verbo en griego, en Romanos 6:6, queda desempleado, queda inactivo. Es decir, cuando el Espíritu Santo le permitimos que señoree sobre nosotros, el pecado ya no nos puede gobernar, aunque esté dentro de nosotros. Y ese pecado, aunque está dentro de nosotros, no nos va a dominar hasta el día en que Cristo venga por segunda vez y lo mate. En un abrir y cerrar de ojos. Se llama glorificación. Mientras llegue la glorificación nos va a acompañar, pero no nos va a dominar. Cuando llegue la glorificación, ya Cristo lo matará definitivamente. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿cómo lo experimento? Es la pregunta. ¿Cómo lo experimento? Yo le hago una pregunta. ¿Usted vio a Dios crear algo? ¿Lo ha visto crear? No. ¿Lo acepta por qué? Por fe. ¿Pero es verdad que Dios es creador, sí o no? Sí, es verdad. ¿Usted lo vio? No, lo acepta por fe. ¿Usted vio a Cristo morir en la cruz de Calvario? ¿Usted lo vio resucitar? ¿Lo vio ascender? ¿Pero eso es verdad o no es verdad? ¿Cristo murió? Sí. ¿Resucitó? Sí. ¿Ascendió al cielo? Sí. ¿Cómo lo acepta? ¿Por qué? Por fe. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, movidos por un verdadero arrepentimiento, obra del Espíritu Santo, confesamos el pecado, Dios nos perdona, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero usted ve a Dios decirle: ya te perdoné, ya te borré el pecado. Y usted ve cuando Dios borra el pecado, ¿usted lo ve? ¿Usted lo acepta por qué? Y escuchen esto, porque eso es importantísimo. Estamos llegando al cierre del mensaje, en la parte práctica. Cuando hemos cometido un pecado o una falta, ¿qué sentimos cuando estamos sin confesar el pecado? Culpa, angustia, desesperación. Pero una vez que confesamos el pecado a Dios y le pedimos al Señor perdón, movidos por un verdadero arrepentimiento fruto del Espíritu Santo, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? Paz. O sea, que algo ocurre entre nosotros. O sea, se experimenta. De la misma manera, cuando usted cree, escúchame bien, cuando usted cree que Dios le perdona, usted va a experimentar el perdón, lo va a experimentar. Cuando usted cree que Dios mata al viejo hombre, usted va a experimentar la muerte del viejo hombre en su vida. Porque es por fe. Pablo lo entendió. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe que Pablo le dijo al Señor: Señor, yo quiero conocerte en tu crucifixión, en tu resurrección? Conocer para un judío es experimentar.
Porque la cruz de Cristo, escuche bien esto, es un evento histórico que ocurrió hace casi 2000 años, pero es un evento real hoy en mi vida. El Espíritu Santo toma lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y ahora hace que yo lo experimente en mi viejo hombre. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús tiene la experiencia con la higuera estéril? La higuera aparentaba tener fruto. Jesús no maldijo la higuera porque la higuera no tuviera fruto, no. La maldijo porque aparentaba tener fruto. Porque allí en el oriente, primero la higuera echaba hojas y luego fruto. Así que cuando Jesús vio que tenía hojas, dijo, hay fruto. Y cuando fue a ver, a revisar la higuera, ¿qué es lo único que tenía? Hojas. Entonces Jesús maldijo la higuera. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó de la raíz. ¿Y con qué la maldijo? ¿Con qué palabras dijo? Nunca nadie más coma fruto alguien de ti. Y se secó de la raíz de la noche a la mañana. La higuera representa la hipocresía, el aparentar tener fruto. Aparentar tener fruto del Espíritu, cuando en realidad el fruto es del viejo hombre. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Jesús tiene que maldecir el viejo hombre para que nadie más coma fruto de él, para que mi esposa no coma fruto de él, porque si mi esposa come fruto del viejo hombre, come infidelidad, come ira, come contienda, come rencor. Tiene que ser, ¿cómo se dice? Al dicho, ¿cómo se conjuga el verbo maldecir? Dios tiene que maldecir mi viejo hombre para que mi prójimo no coma más fruto de él. Porque cuando mi viejo hombre le da fruto a mi prójimo, come contienda, come pleito, come disensión, come odio. ¿Sí me hago entender? Tiene que secarse de la raíz para que nadie más coma fruto de él, ni en mi casa, ni en la iglesia, ni en mi trabajo, en ninguna relación interpersonal, y tampoco Dios le presente ese fruto que es el fruto de Caín. ¿Me estoy haciendo entender? Tiene que secarse de la raíz, y solo lo puede hacer el poder de la palabra de Dios. Cuando usted cree que Dios maldijo al viejo hombre, porque maldito todo aquel que muere en el madero, allí murió. Cristo maldijo al viejo hombre para que se secara. Y si usted lo cree, lo va a experimentar y va a poder vivir en el nuevo hombre. Y en ese nuevo hombre, Dios es el que actúa. Dios es el que hace la obra. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si yo no vivo, yo no puedo actuar. Y si Cristo es el que vive, pues Él es el que actúa. Y yo soy un instrumento ahora, ya no del viejo hombre, sino de Cristo. Quiero cerrar con esto, escúchenme bien. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dios es el que actúa en el nuevo hombre. Él es el que hace las obras. Así como el viejo hombre es el que hace las obras, buenas o malas. En el nuevo hombre es Cristo el que hace las obras, y son buenas. Efesios 2 del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que tengan la certeza de que no es del viejo hombre, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, porque somos creados de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué hemos sido creados? Para buenas obras. Pero ¿quién las preparó? Dios. O sea que no son de nosotros. ¿Y desde cuándo las preparó? Ya están hechas. Ya están hechas. Solo
tenemos que andar en ella, es decir, disponernos nuestra voluntad. La doctora hablaba del lóbulo frontal, donde está la capacidad de decisión, el libre albedrío, decidir andar en ellas. La parte del ser humano, decidir andar en esas buenas obras, que son el fruto del Espíritu. Hebreos 13, 20 y 21. Usted se puede preguntar, pero pastor, ¿cómo hago para perdonar? Claro, si usted quiere perdonar, estoy dando un ejemplo, si usted quiere perdonar desde el viejo hombre, nunca va a poder perdonar. Pastor, ¿cómo hago para dejar la pornografía, por ejemplo? Si usted intenta dejarlo desde el viejo hombre, nunca va a poder. Nunca va a poder. Porque el viejo hombre siempre va a estar en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando usted acepta que ese viejo hombre ya murió por la fe, usted va a empezar a vivir en el nuevo hombre. Y el nuevo hombre no está sujeto al pecado, no está sujeto a la pornografía, no está sujeto a la ira. El nuevo hombre tiene la capacidad de vivir y andar en buenas obras, porque ya Dios preparó esas buenas obras para que el nuevo hombre ande en ellas. Porque en el nuevo hombre Dios actúa. Dios no actúa en el viejo hombre, Dios actúa en el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es una garantía por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que mora en nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. ¿Cómo perdonar? Deje que la vida, el poder de la resurrección absorba la muerte del viejo hombre. La vida absorbe la muerte. Cristo resucitó y la resurrección absorbe la muerte del viejo hombre. La vida del viejo hombre la absorbe. 13, 20 y 21. Dice allí que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos con P, o sea, capaces de. Dios es el que nos hace capaces de. Nosotros no podemos. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. La muerte es conjunta y la resurrección es conjunta. Antes de resucitar de entre los muertos, literalmente tenemos que resucitar de la muerte espiritual, de la muerte, morir el viejo hombre y resucitar el nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, poder de la crucifixión. Y ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Nosotros tenemos que experimentar la resurrección del nuevo hombre. ¿Dónde lo dice? Colosenses 3.1. Doctor Lunesi, por favor, ayúdenme allí. Colosenses 3.1. No está hablando de la resurrección literal de los muertos, la segunda venida de Cristo. Está hablando de la resurrección del nuevo hombre. Pero el nuevo hombre no puede resucitar si primero el viejo no muere. Cristo, con su muerte, mata al viejo hombre, y con su resurrección hace que nuestro nuevo hombre, que es Él en nosotros, resucite. 3.1, Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El verbo resucitar, ¿en qué tipo de pan está? O sea que ya ocurrió. ¿Me hago entender? La muerte del viejo hombre ya ocurrió y la resurrección del nuevo también ya ocurrió con Cristo. ¿Me hago entender? Esto hay que aceptarlo por la fe. Si yo no lo acepto por la fe, no voy a experimentar, no puede ser algo experiencial si yo no lo acepto por fe, la muerte del viejo hombre, para poder vivir en el nuevo hombre. Y este nuevo hombre es el que es apto, con P, Dios lo hace apto. Hebreos 13, 21. Os haga aptos, Hebreos 13, 21. ¿En toda qué? ¿En toda obra qué? Buena. ¿Quién nos hace aptos? Dios. En toda obra buena para que hagáis ¿qué? ¿Su qué? Su voluntad. ¿Haciendo quién? Él. ¿Quién es Él? Dios. ¿En dónde? En nosotros. Él hace en nosotros lo que ¿qué? Lo que es agradable delante de ¿quién? De Él, por Jesucristo. O sea, Dios se autoagrada a través de nosotros. Eso es lo que está diciendo el texto. Él hace lo que es agradable para Él en nosotros. O sea, Dios trabaja es la misma vida de Cristo, ahora viviendo nosotros esa misma vida. Por la fe. Y termino con esto. El verdadero amor. ¿Usted quiere experimentar en su hogar el verdadero amor? Ese amor verdadero que habla 1 Corintios 13. Solo en el nuevo hombre se puede experimentar. Y es una realidad. Romanos 5:5. ¿Saben que Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros?
e incluso que amemos a nuestros enemigos. Y Dios nos da el amor para amar. Miren, el amor para amar a mi prójimo, eso incluye a mis enemigos, no es consustancial al ser humano, no brota del ser humano. Dios nos da el amor, y escúcheme bien ese término, para que le amemos a sus hijos. Dios dice en pocas palabras: yo quiero que me ames a tu enemigo. Me ames, es decir, Dios lo va a amar a través de usted. ¿Sí me hago entender? No es usted que va a amar al enemigo, es Dios que va a amar al enemigo a través de usted. Porque usted y yo somos incapaces de amar a nuestro enemigo. Nosotros, si Dios se aparta y nos deja a nosotros no podemos amar al enemigo. Pero Dios nos hace aptos para que le amemos a nuestros enemigos, para que no haya excusa del poder transformador de la cruz. La mayor evidencia: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que guardan el sábado. Ese es el sello en que hemos sido transformados. Que nos amemos los unos a los otros, y allí la vara la pone bien alta: como yo os he amado. Porque nosotros decimos: yo amo a mi manera, esa es mi manera del viejo hombre. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de quién no es suyo, no es mío. El amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? Es decir, en nuestra mente, en nuestro sistema límbico. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ay, hermano, estamos muy descarados por eso. Si Dios nos da el amor para amar y no amarlo, o sea, Dios nos está dando todo. O sea, no hay excusa. A no ser que nos aferremos al viejo hombre. Ay, que lo ame Dios. Claro, nos aferramos, no queremos soltar al viejo hombre. Pero ya Dios nos dio el amor para amar, para que llamemos al enemigo. Y ese puede ser el esposo o la esposa que nos hizo daño. Sí, muchos hogares se dañan porque han habido heridas, pero también se dañan porque no ha habido perdón. ¿Ya hago entender? Ahora, si andamos en el nuevo hombre, no vamos a dañar a nuestro cónyuge, no lo vamos a dañar. Lo vamos a sustentar, lo vamos a proteger, le vamos a hacer la vida más fácil. Pero si en algún momento ese viejo hombre se levantó, el nuevo hombre tiene la capacidad de perdonar, y el perdón trae sanidad. De la única manera que no hay perdón es que nos aferremos al viejo hombre. Ahora, no es que yo amo al que me ama, no. Mire que yo no amo al que lo ama. Mire, ese amor de Dios no cambia. ¿Usted cree que el amor de Dios cambia? Mire, como no cambia, mira a quién amó Dios. Mira a quién amó Dios. Versículo 8. Mira a quién amó Dios. Dios no amó que nosotros amamos lo último y lo más. No. Dios nos amó cuando éramos bandidos, cuando éramos malos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Es más, ¿sabes qué dice el versículo 10? Dice que éramos enemigos. Ese amor de Dios tiene la capacidad de amar al enemigo. Y es el mismo amor que nos da para que le amemos a los enemigos. Versículo 10. Porque si siendo ¿qué? Enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor nos ayude, iglesia. Necesitamos vivir en el nuevo hombre. No permitan que el viejo hombre lo domine, la domine. Le va a dañar su relación con Dios, le va a dañar la relación en su hogar, le va a dañar la relación con su prójimo. No lo permita, no lo permita.
Digámosle al Señor que aumente nuestra fe para creer que Él ya mató a nuestro viejo hombre, que somos viudos de ese viejo hombre y que estamos libres para casarnos con Cristo y que podemos vivir en el nuevo hombre. Se puede vivir en el nuevo hombre por el poder de Jesucristo. Disfrútese su matrimonio, gócese su matrimonio en el nuevo hombre. Es sabroso, hermano, por la gracia. Solo la misericordia y la gracia de Dios nos puede conceder ese privilegio, porque es por gracia, es por gracia. Mire, cada año que pasa y usted está junto con su esposa, con su esposo, es un milagro de Dios. Usted está en el Espíritu, es un milagro de Dios, es un milagro. Usted puede amar, ser generoso, generosa. No crea que es usted. La manifestación del amor de Dios a través de usted, la gracia de Dios. El poder orar como se debe, venir al templo y disfrutar el templo en el Espíritu, hermano, gozarse, cantando, orando, gloria al Señor, es una gracia, hermano. El poder arrepentirse genuinamente es una gracia de Dios. El poder ser perdonados por gracia. Le debemos mucho, no mucho, le debemos todo al Señor Jesucristo, todo se lo debemos a Él, a Él sea la gloria. La eternidad no nos va a alcanzar para agradecerle a nuestro Señor Jesucristo que nos libró de ese bandido. Ay, si no fuera por Él. ¿Saben cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este bandido de muerte? ¿Quién me librará? Dice, más gracias doy a Jesucristo. A Dios por Jesucristo nuestro Señor, que me ha librado. Alza la gloria. ¿Queremos vivir el nuevo hombre, familia? ¿Queremos vivir el nuevo hombre? Póngase de pie, póngase de pie. No se haga un cuento de orgullo, que dignidad, que cuente de orgullo y dignidad. El orgullo y la dignidad queda destruido en la cruz. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en muerte de cruz. Él es todo y usted y yo no somos nada. Si Él se humilló, nosotros oramos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos por las veces que te hemos sido infiel al unirnos con nuestro viejo hombre. Comiendo el fruto del viejo hombre, Señor. De ese falso amor, de esos falsos arrepentimientos. Como dice la Escritura, de esa vana palabrería, Señor. No queremos una apariencia de piedad, Señor. Queremos que estos huesos secos vivan, Señor. Que les pongas tendones, carne y piel, Señor, y soples una vez más tu espíritu sobre ellos, para tener vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, presento tu iglesia, Señor, y te pido que perdones a tu iglesia por las veces que te hemos presentado el fruto del viejo hombre como ofrenda de Caín, Señor. Lo mejor que nos puede ocurrir, Señor, es que tú maldigas a este viejo hombre, Señor, y que se seque de la raíz para que nadie más coma fruto de él, para que no haya más lágrimas en los hogares, Señor Dios, para que no haya más hijos sufriendo, para que no haya más personas decepcionadas por el mal testimonio, sino que tu buen espíritu nos sustente, Señor, y nos conceda la gracia de vivir en el nuevo hombre, en ese nuevo hombre que has creado tú, Señor, para buenas obras, que lleva la semejanza de Cristo, la imagen de Cristo. Permítenos esa gracia, Señor, de vivir una vida nueva para la gloria de tu buen nombre. Bendice tu iglesia de Shalom, Señor. A cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, cada niño, Señor, tu bendición abunde en sus vidas. Y que esa iglesia sea transformada a la semejanza de Jesucristo el Señor. Que pueda testificar con poder, Señor, de la gracia transformadora de Jesucristo. Oro por los hogares, Señor, que la están pasando mal, que se han dejado engañar por el viejo hombre, Señor, y han hecho sufrir a su esposa, a su esposo. Para que en el nombre de Jesús, tu mano bendita
se ponga en ese corazón sufriente y le sane, Señor, las heridas. Gracias, amado Padre, por escuchar nuestra oración, la cual elevamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito, glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.